Si alguna vez hay un gran apagón, un tsunami, un terremoto o una explosión nuclear, ¿estarías preparado para sobrevivir? Durante 50 horas, 8 personas se enfrentarán a esta pregunta. Tendrán que aprender todo lo necesario para salir adelante. Mecheros solares para hacer fuego es estupendo. Y experimentar la presión, el hambre. Una ración de combate del ejército de tierra, ¿vale? Una por binomio. Y la falta de sueño. ¡Alarma! En sus propias carnes. Nos cubrimos. Todo bajo el mando de Manolo Cámara, teniente coronel de operaciones especiales con un lema por bandera. Tener un plan no te garantiza el éxito, no tenerlo te garantiza el fracaso. Acompáñame a vivir esta experiencia de preparacionismo. Soy Raúl Barbas y te doy la bienvenida a Barbas Report. Hoy viajamos a la isla de Gran Canaria para asistir a un curso de preparacionismo. Los 8 alumnos que van a recibirlo no han hecho más que llegar cuando reciben el contexto y la primera misión. Vivimos en Las Palmas, Gran Canaria, y ha habido un tsunami. Entonces ha arrasado todo aquello y nos hemos ido al campo a sobrevivir. Hemos llegado un poco heridos, con todo el revuelo que ha habido derrumbes, y entonces la primera, digamos, prueba que tenéis, vais a tener que montar una tienda por binomios, pero con un brazo, un cabestrillo. No es una prueba de habilidad, es una forma sencilla de romper el hielo, colaborar con un desconocido y adaptarse desde el primer momento a lo inesperado. ¿Salió? Ahora. Vale, espérate que yo tengo más maña para esto. Muchos de los asistentes forman parte de los servicios de emergencia de Canarias. Bomberos, personal sanitario, agentes medioambientales, gente acostumbrada a actuar cuando hay que actuar. Me llamo Eduardo Cortijo, soy policía local en Las Palmas de Gran Canaria. Hace ya más de 12 años formo parte de la plantilla, normalmente trabajo en lo que es la unidad nocturna especial. Pero no todos tienen formación operativa. Soy Ricardo Arencibia, soy director de hotel en un establecimiento en Lanzarote con capacidad para 600 clientes y tengo bajo mi mando a 200 empleados. Juntos se enfrentarán a esta aventura que no ha hecho más que empezar. Y tras tener el refugio garantizado, llega la siguiente necesidad: hidratarse. Diferentes métodos para hacer el agua potable, el filtro. Esto es lo que clarifica, ¿vale? Tiene un peso, tú lo metes, bombeas, entra el agua va pasando por todos los filtros hasta que llega a tu boca. Lo llevas en la mochila y en cualquier sitio puedes beber y es efectivo, ¿eh? Pero el formador Jesús, miembro activo de la Unidad Militar de Emergencias, sabe que llevar esto encima no siempre es posible. Por eso la siguiente lección. Esto es un chocolate, esto es un chocolate, exactamente. Pero al decantarlo por la mecha, lo único que entra abajo es el agua limpia. Ese agua está para beber. A ser posible hay que hervirla, hay que echarle una pastilla potabilizadora. No va a saber a lanjarón, pero... Exactamente. Y si no hay agua en las inmediaciones, solo queda una opción: construir trampas de agua. Para ello se cava en el suelo y se añade materia vegetal y un cazo. Después se tapa con un plástico y se dirige hacia donde quieres que caiga el flujo de agua que se condensará en este. La idea es que haya pared. Ahí, pero ahora aquí, por la piedra ya. Esa planta va a exudar todo el líquido que tiene dentro cuando le dé el calor, bastante calor, le dé el sol, en esa atmósfera controlada, cerrada, y va a empezar la exudación. Va a tardar un proceso que tarda para poder conseguir un poco de agua, unas 48 horas, y cogeremos agua. Al final del curso comprobarán si el esfuerzo ha valido la pena. Ahora, con la caída del sol, llega la hora de cenar. Lo que se va a hacer, se le va a dar una ración de combate del ejército de tierra, ¿vale? Una por binomio. Y aquí vais a tener ahora una hora para asueto y cena, una cena de entre amigos. En una situación real de emergencia, el racionamiento de comida puede resultar decisivo para la supervivencia. Por eso, cada pareja tendrá que compartir lo que sería la cena de un soldado.
¿Están haciendo la sopita ahí? ¿Eh? ¿Qué son las sopitas? Las sopitas, sí. ¿A cuánto da más o menos el castillo ese? 400. ¿Cómo se cayó solo? No, pues este ¿cómo coño lo cogemos? Ahora la comida es más preciada que nunca, y en estos momentos en los que no sabes ni cuándo vas a volver a comer, hasta una sopa de sobre te parece un manjar. Mira, a mí eso me va a saber a gloria. Sí, eso calentito. Buah, esto es una locura ahora. Para mí está bien, no necesita sal. Vale. Yo voy cociendo sin sal, fíjate. ¿Está bueno eso, la garbanzada? Sí, no, mira, está calentito. No sobra nada esta noche. Pero con la cena no ha acabado la jornada. Ahora toca aprender a moverse con nocturnidad y sigilo. Vale, ponemos rodilla en tierra. Vamos a apagar ahora y vamos a estar un momento aquí a oscuras para aclimatar la visión y ya luego empezamos a caminar. ¿De acuerdo? En una situación real, la escasez puede convertirte en un objetivo. El agua, la comida y las pertenencias que portes contigo serían objetos codiciados para cualquiera. Me viene por detrás coche. Rodilla al suelo. Avanzamos. Al día siguiente, sin apenas descanso, la jornada empieza con una clase de defensa personal. No hay golpes espectaculares, pero sí lecciones universales y efectivas. Yo creo que lo que no falla es una buena patada genital. Si no va a ir a genital, va a ir a la base del estómago. Y todos sabemos cuando hay un golpe en el estómago. Esa persona, si viene para mí, ¡pam!, va a bajar, porque baja del golpe, y yo aquí puedo meter aquí, o simplemente me lo empujo y me voy. Yo no quiero más conflicto. Lo más importante en estos casos es tener claro qué es lo que vale la pena proteger. ¿Tú te quieres llevar el bolso? Toma, yo te doy el bolso, llévatelo. Yo no vengo a defender mi bolso. Yo defiendo mi vida, si no me queda otra. Y precisamente por si sufren heridas, Carmen, enfermera de urgencias, dirige la siguiente lección. Entonces, vamos a empezar con las heridas que precisan sutura, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a coser. Puede servir cualquier aguja e hilo que tengan de coser o hasta de pescar. Cerrar una herida abierta evitará que siga sangrando y la protegerá contra infecciones. En situaciones de emergencia, esto podría suponer la diferencia entre la recuperación o una complicación grave. Carmen les enseña cómo hacerlo y hasta el médico del grupo no pierde atención. Pero porque un neurólogo cose poco, ¿no? Entiendo. Muy poco. Los botones de mi casa, te digo. Además, en esta fase también aprenden a usar otros medios para cerrar heridas. Alguno que seguro conoces. Grapa, apoyar y das el punto. Apoyas y das el punto. Y otros que yo no había visto en la vida. Esto no toca la herida, esto solamente aproxima. ¡Ay, qué bueno! Se queda cerrado perfectamente. Roturas, fracturas, luxaciones o esguinces son otras lesiones que pueden aparecer. Por eso, también aprenden inmovilizaciones improvisadas. Simple y llanamente. Voy aquí. No, yo mismo que me pasó a mí. Mira, yo aquí ya, sin entrar en más detalles, ya tengo una pequeña inmovilización. Si no, un cartón. Cortas así, tipo H, lo doblas, lo pones aquí, y ya sería solamente coger y forrar. Y como si el día no tuviese suficientes retos, llega el momento de ponerse un traje NBQ, diseñado para proteger de agentes químicos o biológicos. Una cosa que hay que probarlo y sobre todo aprender muy bien el orden de ponérselo y de quitárselo. Muchos de ellos trabajan en emergencias y tener que usarlo algún día no es descartable. Colocamos la capucha, cada uno su capucha ajustada y que no le tape la visión, que no se ponga así. Entonces ahora cerramos la cremallera y cerramos todo lo que podamos. Solo llevarlo puesto ya resulta incómodo. Ahora sí se nota. Ahora sí se nota. ¿Qué notas? ¿Qué sientes? Eso, calor y la incomodidad de los protectores de la bota. Y cada vez cuesta más respirar y se van humedeciendo los cristales. Y además hay que aprender a moverse con él. Dejar distancia como si fuéramos sin hilera uno detrás de otro, a ver lo complicado.
que es andar con esto y que ver dónde piso. Nos tiramos al suelo rápidamente, nos cubrimos, que caería la nube tóxica y ahí el máximo tiempo posible hasta que nos dijera que nos podíamos levantar. Al terminar la prueba, los alumnos están notablemente cansados. Y al parecer, no todos han decidido reponer fuerzas de la misma forma. ¿Y los demás no comen? Hay alguno que se puede acostar, echarse un poquito. Sí. Quizás, de alguna forma, supieron adelantarse a lo que les esperaba esa noche. ¡Alarma! Habría que ir con la manta térmica. Pero antes, los instructores aprovechan las horas de sol que quedan para la clase de fuego. Un recurso clave en todos los aspectos. El aspecto psicológico del fuego es muy importante. Te puedes estar muriendo de hambre y tienes una sed increíble, pero hay una hoguera donde la gente se sienta alrededor y ya la mentalidad te cambia tu forma de actuar, estoy calentito, mañana me van a venir a rescatar. Por eso, durante esta fase, aprenderán diferentes formas de obtenerlo. Mecheros solares para hacer fuego es estupendo. Y las lupas. Pero usar el sol no es la única forma de conseguir fuego. Ahí, muy bien. Ahí, él sale. Ahí viene. Muy bien. Incluso se puede obtener con materiales que nunca habría imaginado. Lana de acero y una pila. Cortocircuita con el acero y tenéis que ver la temperatura que coge esto. Y tan importante como el fuego es mantenerse a salvo. Por eso, los instructores aprovechan la llegada de la noche para dar una valiosa lección. Aprender a colocar trampas perimetrales que te avisen de visitas inesperadas. Pueden ser luminosas como la que acabas de ver o acústicas como esta. Voy a robar por aquí. Vale, esto se pone a un perímetro bastante alejado para que a mí me dé tiempo de reaccionar. No lo voy a poner pegado a la caseta. Vale, lo ponemos en el perímetro exterior. Vale. Después de la cena de hoy, no hay actividades programadas. Pero eso sí, Manolo da un aviso. Caso de alarma. Se tocaría una alarma de silbidos y tendríais que ir vestidos con la manta térmica a las mesas de donde hemos explicado esta mañana y todo. ¿Listo? Manta térmica y venta. Vale. Los alumnos tienen que ponerse en situación. En momentos de caos e incertidumbre hay que dormir con un ojo abierto. Por eso a las 4 de la madrugada... ¡Alarma! ¡Alarma! Los alumnos son llamados al punto de reunión. Binomios 1 y 2 conmigo. 1, 2, Y uno a uno reciben la ubicación de su nueva cama para lo que queda de noche. Esa zona de allí. Te acuestas, no hay luces, no hay ruidos, noche de soledad. Abrígate bien con la manta térmica. Cuando amanezca, cuando haya luz, en el campamento. Así, con lo puesto y una manta térmica, Ricardo y sus compañeros se tendrán que enfrentar a una fría noche en altura. ¿Qué? ¿Preparado? Sí, a pasar la prueba de valor de noche de soledad. Y nada, primero busqué en el suelo las piedras para intentar quitarme y la manta térmica tumbada para intentar aislarme de la humedad. Y lo que me ha sobrado de manta, pues, para taparla. Sí, desde que amanezca termina la prueba. Ánimo. Bien, gracias. Con una temperatura de 4 grados, Ricardo y sus compañeros permanecen al raso hasta la salida del sol. Entonces, todos vuelven al campamento con una sorprendente paz mental. Ricardo, ¿Qué tal? Bueno. ¿se ha hecho de día? Sí, menos mal. ¿Qué? ¿Cómo ha sido? Bien, súper bonita la experiencia, la verdad, sí. Pues la sensación del
amanecer y ver cómo va cambiando todo el terreno, los colores, los sonidos de los animales en plena naturaleza, y uno estar solo con sus pensamientos fue súper bonito. Pero seamos sinceros, esta inolvidable experiencia les ha dejado cao. Ya no queda nada, es aguantar. Evidentemente fue una noche incómoda, con molestias, pero la pudimos pasar sin llegar a correr riesgo la integridad nuestra, sí. Aunque esto podría parecer el final del curso, no es así. Tras unos minutos para el aseo, todavía queda una importante lección. El mapa está orientado, como siempre, las líneas hacia arriba, tal como lo leo, es el norte. Para orientar cualquier tipo de brújula, lo que hago es poner el lateral izquierdo pegado a la línea. Y lo que hago ya es tirar el mapa hasta meter la N de norte con la flecha de norte. Ya lo tengo orientado. Y nada mejor para afianzar la lección que ponerla en práctica con una ruta en la que los alumnos serán quienes tengan que encontrar el camino. ¡Seguimos! Cada uno toma el mando para guiar al grupo al siguiente punto de la ruta. Vaya. Hasta que tras varios kilómetros recorridos obtienen la merecida recompensa. Y tras unos instantes de contemplación, ¡vamos! toca volver al campamento para comprobar si las trampas de agua han funcionado. Haremos un poquito de fuerza aquí, ¿vale? Vale. Termine de caer todo. Gota a gota el agua ha empezado a aparecer. Solo falta comprobar si ha llegado a los recipientes. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? No es mucha, no es perfecta, pero es el resultado directo del ingenio y la espera. Vale, perfecta, probáis probarla, ¿eh? Está buena. Si Esa es de salvia. A vuestra salud. Pruébala, esa es de salvia. Ya la probé antes, está buena. Ahora yo lo voy a dar. Muy buena. Cada una de las trampas. Joder, pues está buena, ¿eh? Muy rica. Ya solo queda el broche final, una comida que no proviene de una lata y un mensaje de despedida. Espero que lo que hayáis aprendido lo apliquéis tanto vosotros como vuestra familia. Pues muchas gracias. Pues nada. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que se llama un arroz de guerra, no es una paella. Tras 50 horas de curso, quizás el mundo siga igual, pero te aseguro que ellos lo ven de otra manera. Ya saben lo que realmente es el preparacionismo. Es vivir consciente de los peligros y catástrofes que pueden suceder, pero seguir disfrutando de la vida normal, de vacaciones y demás, todo en su justa medida.